El 5 de julio de 2017, la policía tailandesa junto con un grupo enviado por Estados Unidos realizaron lo que se conoce como la Operación Bayonet. En esta operación capturaron a Alexander Case, también conocido como Alpha 02. ¿Y por qué es relevante esto? Porque Alexander, este joven canadiense también llamado como Alpha 02, era dueño, o mejor dicho, era el creador y era el que operaba desde la comodidad de su casa una página que se llamaba Alpha Bay. Alpha Bay es como el Amazon, o mejor dicho, era como el Amazon de la Dark Web. Y eso es lo que abre el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la Dark Web, las diferencias que existen entre lo que vemos y lo que no podemos ver, ese rincón oscuro de internet que guarda tantas cosas, cosas que en la web superficial, mejor dicho, en la web visible, pues no vemos. Ahí es donde se esconden las mayores atrocidades que el ser humano puede cometer. Y internet ahora se ha vuelto parte de eso. Al día, 95 millones de fotos se publican en Instagram, 500.000 comentarios en Facebook, se suben más de 300 horas de contenido de YouTube y por WhatsApp enviamos alrededor de 70 millones de mensajes en un solo día. Se sabe que en menos de 50 años Internet se ha convertido en algo indispensable para nosotros. Ha cambiado la forma de entretenernos, la forma en la que vivimos, ha cambiado absolutamente todo. Ahora es parte indispensable de nosotros, de nuestro día a día, y ya no podemos vivir sin el Internet. Ya forma parte de nosotros. Y aquí es donde pues nacen muchas cosas. Nace la línea delgada, mejor dicho súper delgada, entre la verdad y la mentira. Esa falsedad que muchas veces existe en internet. Una cara que vemos pero la cual es muy diferente. Muchas de esas cosas como las fake news, el ciberacoso, el estrés. Vivir más en lo digital que en lo que es el mundo real. Pero todas estas cosas que les he mencionado, como las fake news y el ciberacoso y todo eso, pues quedan chicas a lo que venimos a hablar pues el día de hoy, que es la Dark Web, mejor conocida como también la maldición de la era digital, ese anonimato que muchas veces es peligroso. Como siempre he dicho en muchas conversaciones que he tenido con personas, al ser humano le das una herramienta que puede servir para su desarrollo, que puede servir para muchas cosas buenas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo empleamos para el mal. Para entender lo que es un poco de la Dark Web, vamos a retroceder a los inicios de Internet. En agosto de 1962, Joseph Licklider, un informático estadounidense muy reconocido, pues se plantea la idea de poder conectar las computadoras entre sí para poder hablar. Hasta ese entonces las computadoras pues eran simples unidades individuales que se ocupaban pues para resolver cosas básicas, mejor dicho. No se utilizaban pues para lo que se utiliza hoy en día. Era inimaginable poder utilizarlas pues para hacer otra cosa que no sean labores muy básicas. Entonces este señor pues se plantea poder conectar estas computadoras para poder comunicarse, para poder hablar entre sí. Y es ahí donde la DARPA, que es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pues ve en esta idea algo bueno, algo que puede utilizar. Y ahí es donde se crea ARPANET. ARPANET pues era un sistema que pretendía conectar computadoras para comunicarse entre sí. Mejor dicho, comunicar universidades, ¿no? Para que puedan hablar entre sí, comunicarse entre sí y poder compartir cosas. No es hasta 1969 que plantean enviar el primer mensaje. Querían enviar login entre la Universidad de California y la de Stanford, pero solo pudieron enviar low. De la palabra login solo pudieron enviar low antes de que el sistema pues crashara. Pero esto no era lo importante. Lo importante era de que habían demostrado que era posible
comunicarse entre computadoras. Era posible entablar esa conexión, entablar esa comunicación. Y eso sentó las bases pues para lo que vendría mucho después. Ahora nos vamos a los años 70, donde Vinton Cerf y Robert Kahn plantean el modelo TCP/IP, que yo tampoco sé muy bien de lo que va, pero para hacerlo más sencillo, pues era un modelo que permitía, eh, digamos, cortar los datos de internet en paquetes y así pues facilitar su envío, o mejor dicho, su conexión a otro, o su envío, ese tipo de cosas. Y ahí es donde nace pues lo que conocemos como internet. Y empezó a crecer exponencialmente. Para 1984 eran 1000, para el 87 eran 10.000 y para el 89 ya habían 100.000 computadoras conectadas. Pero, y siempre hay un pero, solo se podían comunicar, es decir, solamente servían para enviar mails, no servían para nada más. Ahí viene el señor Tim Berners-Lee, que en 1991 crea lo que es la World Wide Web. Y ahí es donde pues nace todo lo que conocemos actualmente. Nace el internet y genera un crecimiento exponencial a lo largo de los tiempos. Las personas se dan cuenta del potencial que tiene el internet y no ha parado de crecer hasta el día de hoy. Y como dije, pues siempre hay un pero, ¿no? Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Este modelo de la World Wide Web, para que funcionara, tendría que haber un rastreo al 100%, es decir, no tenías privacidad. O mejor dicho, no tenemos privacidad. Esa batalla ya la perdimos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero bueno, este modelo, para que funcione, tendría que haber un rastreo al 100%. Entonces, ahí sale pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos dice, ok, si yo utilizo esto, pues muchos documentos privados pueden caer en manos que no quiero, pueden caer en gobiernos enemigos, en cualquier cosa se puede filtrar, todo eso. Entonces se les ocurrió una idea, pues, ¿no? Querían el anonimato total. No querían usar, o mejor dicho, no querían ser rastreados al 100%. Querían que todo sea privado. Crear una privacidad, pues, total. Y es ahí donde se ponen a trabajar, donde se ponen, pues, manos a la obra, como dirían. Y en el 2002 crean lo que sería Tor. Nace Tor, que en sus siglas pues es The Onion Router, ¿no? Que, bueno, Tor, mejor para los amigos. Y decidieron liberarlo al público, sin saber que pues habían liberado una bestia, y ya van a saber por qué. Y ahora sí, pues, ya con todo este contexto, con toda esta historia, mejor dicho mini historia, porque obviamente no es nada completo. Si quieren buscar más información, pues háganlo, porque hay muchísima, de verdad, muchísima información sobre esto. Yo solamente les he contado pues una pequeña parte de lo que es todo esto. Y eso pues nos sitúa ahora. Les voy a dar, digamos, una definición de lo que sería Dark Web. La Dark Web pues es el conjunto, digamos, de sitios ocultos de internet a los que solo se puede acceder mediante un navegador web especializado. No podemos entrar con el Google Chrome o el Firefox o el Opera, no se puede. Se utiliza pues para mantener la actividad de internet privada y en el total anonimato. No puede ser rastreado. Es como si tú le dijeras algo a una persona, esa persona le dice a otra persona, esa otra persona le dice a otra persona y al final llega la persona que tú quisiste, pero por varios intermediarios. Digamos que eso es lo que hace que sea privado. Y por eso también el nombre de Tor, porque es como una cebolla, va por capas. Y eso también es una referencia a Shrek. Pero bueno, no nos desviemos. Esto pues obviamente puede ser útil tanto para aplicaciones legales como también para las cosas ilegales. Si bien pues algunos lo utilizan para evadir la censura del gobierno, también se sabe que se utilizan para actividades pues que son altamente ilegales, cosas muy oscuras que ya vamos a ver a continuación. Internet es masivo, o sea, tiene un tamaño
considerable. O sea, con millones de páginas, base de datos, servidores que funcionan pues las 24 horas del día. Pero el denominado Internet visible, o sea, sitios que se pueden encontrar a través de motores de búsqueda como Google, Yahoo, Opera, Mozilla, Firefox, todos esos, o sea, son la punta del iceberg. Y nos vamos a imaginar pues un iceberg, ¿ok? Y vamos a empezar por la superficie, que sería la punta, pues, ¿no? Que se denominaría la web superficial o la web abierta. Sí, eso. ¿Qué es lo que conocemos? Pues, ¿no? O sea, lo que todos a los que pues, tenemos acceso podemos entrar desde cualquier eh, buscador, no hay problema, o sea, es lo que vemos, es lo que está a simple vista, mejor dicho. Ok, pues bueno, la web superficial o la web abierta, como quieran decirle, o sea, no hay problema. O en inglés pues sería la Surface Web, pero bueno, hablemos en español. Es la capa pues más visible, o mejor dicho, es la capa visible. Si continuamos pues visualizando toda la web como si fuera un iceberg. La web abierta sería la parte superior que está sobre el agua. Y digamos que desde un punto estadístico, pues este conjunto de sitios web y datos constituyen menos del 5% del total de internet. O sea, es una barbaridad lo que no podemos ver. Aquí pues se encuentran todos los sitios web disponibles al público a los que se accede a través de navegadores tradicionales, pues como Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, como ya les he mencionado. Los sitios web pues suelen identificarse como operadores de registro como .org o .com, que son pues lo que ya conocemos muchos de los que estamos aquí. Podría ponerme más técnico acerca de esto, pero no es el punto. El punto es que esa es la web superficial, lo que todos vemos, un link visible y ya, rastreo al 100%. Y ahora pues vamos a hablar de la Deep Web, que ojo, no es la Dark Web, ¿ok? La Deep Web es la parte que no vemos, pero hay una pequeña porción de esta parte, un pequeño porcentaje que sería la Dark Web. Ahora lo van a entender un poco mejor. Bueno, ahora entramos a lo que sería pues la Deep Web. Digamos que la Deep Web se encuentra debajo de la superficie y representa aproximadamente el 90% de todos los sitios web. Esta sería pues la parte de un iceberg debajo del agua, o sea, mucho más grande que la web superficial. Y obviamente pues de hecho esta web oculta es tan grande que es imposible determinar con exactitud cuántas páginas o sitios están activos pues, en un momento determinado. Y siguiendo con esta analogía de pues por ejemplo, los grandes motores de búsqueda podrían considerarse como los barcos de pesca que solamente pueden, pues digamos, atrapar, entre comillas, sitios web cerca de la superficie. Y todo lo demás, desde revistas académicas hasta base de datos privadas y digamos más contenido ilícito, está fuera de ese alcance. Esta web profunda también incluye la parte que conocemos como la web oscura o la dark web. Es decir, que no es lo mismo la deep web que la web oscura. Si bien pues muchos medios de comunicación utilizan indistintamente la web profunda o deep web y la web oscura o dark web, gran parte de la, digamos, parte profunda en su conjunto es perfectamente legal y segura, o sea, no hay problemas y lo utilizamos pues a diario sin darnos cuenta tal vez. Por ejemplo, algunas de las partes más grandes de la web profunda pues incluyen base de datos, o sea, que son pues colecciones de archivo tanto públicas como privadas que están protegidas. O sea, protegidas, mejor dicho, que no están conectadas a otras áreas de la web, solo para que se busquen dentro de la propia base de datos. También están las intranet, que son pues redes de empresas, redes internas de las empresas, gobiernos e instalaciones pues educativas, utilizadas pues para comunicar y controlar aspectos privados dentro de sus organizaciones. Y sé que se están preguntando,
O sea, ¿cómo podemos acceder a esta web profunda? Pues déjame decirte que es probable que ya lo estés utilizando pues a diario. El término web profunda hace referencia a todas las páginas web que los motores de búsqueda no pueden identificar. O sea, los sitios de la web profunda pueden esconderse detrás de contraseñas o otros muros de seguridad, mientras que otros pues simplemente le dicen a los motores de búsqueda que no los rastreen. Sin enlaces visibles, estas páginas pues están más ocultas por varias razones. En la web profunda más grande, su contenido oculto, entre comillas, es generalmente pues más limpio y seguro. Todo desde las publicaciones de blogs en revisión y rediseños de páginas web pendientes, hasta las páginas a las que accede cuando realiza pues una transacción bancaria en línea, forma parte de la web profunda. O sea, tú entras a tu banco para realizar una transacción a tu primo, a tu mamá, a tu papá y ya está. O sea, estás en la web profunda, y no estás haciendo nada ilegal. Y tampoco supone ninguna amenaza, pues para su equipo ni para la seguridad en general. O sea, la mayoría de estas páginas se mantienen ocultas de la web abierta para proteger la información y la privacidad del usuario. Como por ejemplo, pues ya lo que hemos mencionado del banco, las cuentas financieras como banca y pues planes de jubilación. También pues cuentas de correo, mensajería de redes sociales. Ese mensajito que te aparece ahí en WhatsApp de encriptado, ya, es la web profunda. Base de datos de empresas pues privadas, documentos médicos, archivos legales, todo eso pues forma parte de la web profunda y lo utilizamos pues a diario. Adentrarse pues más en la web profunda trae un poco más de peligro a la luz. Para algunos usuarios pues parte de la red profunda ofrece la oportunidad de pasar por alto las restricciones locales y acceder a servicios de televisión o películas que pueden no estar pues disponibles en sus áreas locales. O sea, otros lo utilizan para descargar música pirateada o hacerse con películas pues que todavía no están en el cine. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos hecho eso? O sea, hemos descargado música, hemos entrado ahí a páginas piratas, porque es lo que son, o sea, son páginas piratas, a ver películas. Lo hemos hecho todos, pero lo tenemos tan normalizado que pues ya no representa que estamos haciendo algo ilegal, porque sí, es ilegal. No contamos con esos derechos para ver esas películas. No estamos pagando nada a los autores de las canciones para descargarlas. Estamos haciendo algo ilegal, pero no lo vemos de esa forma. Y hasta ahí terminamos con lo que sería pues la web profunda dentro de lo legal. Ahora vamos a ir a lo que es pues la dark web en sí. Ese pequeño espacio, pero que es muy peligroso, una selva llena de cosas, o mejor dicho, horrores, que solamente pues algunas personas enfermas, porque es lo que son personas enfermas, les gusta o disfrutan de ese contenido, que son obviamente ilegales. O sea, no tengo que ser un genio, ni ustedes tampoco tienen que ser un genio para saber que lo que se hace ahí no es legal. Como ya lo he mencionado antes, vamos a encontrar pues venta de drogas, también lo que se conoce como contratación de asesinos para, como si se tratara de, no sé, un servicio de delivery. Tú vas y le pagas a un asesino, obviamente todo es en línea, no le ves la cara, él no te ve la cara a ti. Vas, le pagas a un asesino y depende de la persona y depende del modo, o mejor dicho, de lo difícil que sea el trabajo, pues te cobran. O sea, tan fácil como dar un clic y listo. Contratas a un asesino que va a ir a matar a la persona que tú quieres. También pues se pueden tramitar documentos falsos, pasaportes, DNIs, carnet de conducir, diplomas, todo tipo de documentos. Se trafica con órganos, con seres humanos, o sea, todas esas cosas que sé que a muchos les va a parecer pues de una serie o algo irreal, pues suceden y están sucediendo actualmente en el 2022 ahí en la dark web.
Y aquí es donde pues nos ponemos a preguntar, ¿no? Las transacciones se pueden rastrear, obviamente, ¿no? El dinero está pues centralizado, se puede rastrear, todo bien, ¿no? O sea, si haces algo ilegal con una transacción, lo puedes rastrear y listo, lo capturas. Pero aquí entró en el juego algo que hizo la combinación perfecta entre la privacidad total, o mejor dicho, el anonimato total, y formaron pues la tormenta perfecta para el crimen digital o el crimen en línea. Y eso es pues las criptomonedas. En el 2011, el sitio Silk Road, que es un sitio de la dark web, que también es como el alfabeto que hablamos al principio, en sus pagos empezaron a admitir solamente criptomonedas. Y las criptomonedas, pues para las personas que no entienden mucho sobre esto, tienen un sistema que es el blockchain, que ya se imaginarán qué es. Es un sistema que no permite el rastreo, no permite que sean rastreados. O sea, tú puedes hacer una transacción de millones de dólares de un lado a otro en cuestión de segundos y jamás nadie va a saber. O sea, las criptomonedas con ese sistema más la dark web con ese anonimato, pues hicieron la combinación perfecta para que todas estas personas pues jamás sean encontradas. Que obviamente no es que jamás sean encontradas, pero es muy difícil, muy difícil que las puedan rastrear. Por el mismo hecho de que ya hemos hablado pues de esto al principio. Esto lo hace pues la combinación perfecta para el crimen. Aquí también se encuentran pues páginas de pornografía infantil, foros de pederastas, violadores, en donde se lanzan tips o se dan consejos o cuentan sus, entre comillas, historias o hazañas que pues a cualquiera le produciría una mala sensación leer ese tipo de cosas. Pero ahí sucede. Hay foros que se especializan en eso, que se dan consejos, hablan de eso. Hay páginas de neonazis, páginas de terroristas donde te reclutan. O sea, esos terroristas tienen una página ahí donde van y te reclutan. También pues hay páginas de torturas, de canibalismo. Hay páginas de que si cuentas con una impresora 3D, te dan la plantilla para que puedas imprimir un arma funcional. Y están las conocidas Red Rooms. Que las Red Rooms, pues, ustedes conocen Twitch o estos servicios de streaming, ¿no? Como Twitch, donde se pueden hacer pues directos. Es lo mismo, pero con torturas o asesinatos de personas. Es decir, están en una habitación, obviamente con poca luz, ya saben, y se muestra ahí una persona en directo. O sea, está sucediendo ahí en directo. Y tú puedes hacer donaciones y de acuerdo a esas donaciones tú puedes elegir qué es lo que a esa persona le van a hacer o qué quieres tú que le hagan. Y ahí es donde pues muchas personas enfermas sacan todo de sí, toda la maldad que pueden tener, toda esa, no sé qué más o cómo podría describirlo, pero todo eso lo sacan ahí y lo dejan fluir. Y es pues preocupante porque está sucediendo ahora, o sea, en el 2022 actualmente esas cosas están pasando. Y ya sé lo que están pensando, ¿no? ¿Por qué no cierran Tor? ¿Por qué no Estados Unidos pues cierra todas estos buscadores anónimos y listo? Terminamos con el problema pues de raíz, ¿no? ¿Por qué enfocarnos en estas páginas y no ir a la raíz y cortarla de frente? Sí, yo también me hice esa pregunta. Pero Estados Unidos no va a cerrar Tor. Es imposible que lo cierre. ¿Por qué? Porque ellos son los que utilizan Tor para pues
digamos, tener todos sus archivos o hacer sus actividades sin que otros gobiernos o, digamos, el público en general conozcan de esas actividades. Por eso es que Estados Unidos no lo va a cerrar. Estados Unidos sabe lo que pasa ahí, sabe todo lo que está sucediendo, pero para que esa privacidad funcione, como ya lo mencioné al principio, necesitaban que muchas personas utilicen Tor, utilicen este sistema. Sin eso, pues no, no tendrían privacidad, no funcionaría ese sistema. Pero ojo, Tor o estos buscadores no son malos. Solamente el 3% de las páginas que se encuentran en Tor son pues de algo ilegal. Solamente el 3%. ¿Por qué, digamos, castigar al 97% restante que no hacen nada ilegal? Hay que verlo desde esta manera. Tienen el derecho fundamental de la privacidad, ese derecho que a todos nos corresponde, que es la privacidad. En Occidente pues estamos acostumbrados a verlo de esa manera, a verlo como algo oscuro, como algo malo. Pero pongámonos a pensar en lugares menos afortunados, en regímenes opresores, en lugares en donde hay una censura increíble, donde no pueden expresarse libremente. Tal vez algún activista en un país de estos en un país africano, por ejemplo, que no permite esa, ¿cómo se diría? Esa comunicación con el mundo exterior. Todas estas cosas pasan. Y hay países pues que no son tan afortunados. Y la única opción en los que ellos se pueden expresar o dar a conocer al mundo lo que están pasando, lo que están viviendo, es por la dark web, utilizando este sistema que es privado, que es irrastreable. Pueden comunicarse entre sí, pueden ser libres. O sea, para nosotros es oscuro, pero para ellos es la única libertad que tienen. Y con esto pues hay una reflexión que es que la dark web no es mala, las personas son malas. ¿Y por qué existen estas páginas ilegales? Por la oferta y demanda. Hay demanda y entonces pues estas páginas salen a cumplir esas demandas. Y es que, como dije al principio, pues cada vez que al ser humano se le brinda una herramienta para su desarrollo, para que sea utilizada de una buena manera, terminamos usándola pues para el mal, para todo lo que no debería ser utilizada, lo utilizamos. Y es lo mismo con esto. O sea, quiero que quede claro de que la dark web no es mala. Nos da el poder de la privacidad, algo que hace mucho tiempo perdimos. Ya está, o sea, no hay nada privado ahora. Pero es ahí, en la dark web en donde pues esa privacidad vuelve. Que es un derecho de todos nosotros. O sea, tú como yo podemos utilizar la dark web para algo bueno. Queremos mantener esa privacidad. Todo se resume en la lucha entre la luz y la oscuridad, esa lucha interminable pues que ha venido desde siempre, lo bueno y lo malo. Bien, pues ese es el capítulo de hoy. Ha sido una charla interesante, me ha gustado compartir esto, la verdad. Espero que a ustedes también pues les haya parecido interesante, lo hayan disfrutado, conozcan más también sobre esto, que ya saben que la deep web no es la dark web. Hay muchos medios de comunicación que han generalizado esto y lo usan pues indistintamente, sin marcar esa diferencia y tampoco sin aclarar este tipo de cosas. La dark web no es mala. Los malos somos nosotros, que lo utilizamos pues para cosas ilegales, para cosas pues que simplemente es lo más atroz que podría ser un ser humano. Y bueno, eso ha sido todo. Yo me despido, nos vemos el próximo miércoles
Esto fue el Club de los X. Adiós.